la clase. Bien. Hoy día entonces compartimos la clase de tejido conectivo, ¿ya? Esta imagen es porque nos invita a la unión, que es el significado del tejido conectivo. El tejido conectivo conecta todos los componentes, ¿cierto?, que tienen que constituir el organismo. Ya vimos el tejido epitelial, ¿cierto?, que se caracterizaba porque sus células estaban muy juntas unas a otras, sin matriz extracelular entre células, solamente uniones a través de medios de unión propiamente tal de distinto tipo. En cambio ahora el tejido conectivo se caracteriza porque las células se reconocen a distancia y tienden a unirse. Entonces, si las células están separadas a distancia unas de otras, entre ellas tiene que haber un material que está fuera de la célula, es decir, un material extracelular que rellene todos esos espacios. Y todos esos espacios, ¿cierto?, que se rellenan se conoce con el nombre de matriz extracelular. Bien, y en esa matriz extracelular hay agenciamientos a través de cordones de fibras proteicas, ¿cierto?, de distinta calidad y resistencia y organización, y una matriz no fibrilar, ¿cierto?, llena de azúcares, carbohidratos, que permiten el paso del agua, minerales, nutrientes, etcétera, conocida como matriz extracelular amorfa, o también conocida como matriz extracelular no fibrilar, ¿ya? Entonces, el tejido conectivo en sus generalidades, ¿cierto?, se encuentra constituido por células que son propias del tejido conectivo, y una matriz fibrilar y una matriz no fibrilar o amorfa. Bien, el tejido conectivo, del punto de vista biomédico, es extremadamente relevante porque en él ocurren prácticamente todos los procesos patológicos. Por ejemplo, la inflamación, la hemorragia, porque es altamente vascularizado y altamente inervado. Entonces, como en este tejido ocurren casi todos los procesos de patologías microbiológicas, por ejemplo, invasión de virus, bacterias, hongos, parásitos, etc. Entonces, cuando ocurre una infección, a ese sitio de infección tienen que acudir otras células del sistema inmune, del sistema vascular sanguíneo, ¿cierto?, que tiene que tratar de hacer una respuesta para anular la actividad del agente infeccioso. Entonces, el tejido conectivo es el que alberga la respuesta corporal en relación a un agente infeccioso, y lo hace entonces a través de los componentes del tejido nervioso, perdón, del tejido conectivo. Y este tejido conectivo, por lo tanto, tiene una maquinaria celular que lo construye, ¿ya? Por lo tanto, tiene células propias, y la célula propia del tejido conectivo se llama fibroblasto. El fibroblasto, entonces, es la célula propia que constituye, forma, sintetiza el tejido conectivo. Pero como en el tejido conectivo, les decía recientemente, se desarrolla la respuesta a un agente patógeno infeccioso, por ejemplo, hay células que vienen a instalarse al tejido conectivo. Entonces, en el tejido conectivo nosotros podemos encontrar células que no siempre se encuentran en un momento, en un lugar determinado, ¿ya?, que son como células de visita, ¿ya? Entonces, el tejido conectivo presenta células propias que le caracterizan y construyen, y células que se encuentran, digamos, albergadas solamente en momentos determinados, o células de presencia transitoria. Bien, entonces, lo que observamos aquí en morado, ¿cierto?, es un epitelio. Como ya podemos nombrar los epitelios, este es un epitelio estratificado, plano, no cornificado, ¿cierto? Debajo de un epitelio, ¿qué existe? Existe un tejido conectivo subyacente, ¿ya? Entonces, a la matriz, digamos, a la tinción de hematoxilina eosina, el tejido conectivo se tiñe exactamente igual, o sea, los núcleos celulares de morado intenso y los citoplasmas de rosado acidófilo con la eosina. Pero recuerden que
la fibra, la matriz extracelular fibrilar está compuesta principalmente por colágeno. Colágenos hay como 20 tipos diferentes, pero el más abundante es el colágeno tipo 1. Y ese colágeno tipo 1 con la tinción de hematoxilina eosina se tiñe fuertemente de rosado con la eosina, por lo tanto es acidófilo. Entonces, en cambio, con la tinción de hematoxilina eosina, los carbohidratos o los espacios no se tiñen, por lo tanto aparecen como espacios en blanco. Entonces, en todos estos espacios en blanco que se encuentra formando este tejido conectivo, en esta región que yo estoy mostrando con el mouse, ¿cierto? Con la manito del mouse, quiero que me digan, o sea, les pregunto, ¿ven núcleos? Estos son los núcleos. Núcleos de fibroblastos, ¿ya? Característico, medio alargado, con varios puntitos negros en su interior que son los nucleolos y heterocromatina, alargados, ¿se fijan? Ovalados y alargados. Y afuera hay una red de líneas, estas líneas, ¿cierto? Que corresponden a la matriz extracelular fibrilar. Y todos estos espacios en blanco, es la matriz extracelular no fibrilar o amorfa, ¿ya? Entonces, teniendo eso claro, el reconocimiento de los núcleos, el reconocimiento de las fibras y el reconocimiento de la matriz amorfa, podemos nosotros hacer el siguiente ensayo. Yo les pregunto, si yo hago aquí un círculo, un recuadro, ¿ya? Y hago un comparativo porcentual, ¿qué porcentaje de este recuadro es blanco? ¿Y qué porcentaje es fibrilar? ¿Cierto? En este momento yo tendría aquí, por ejemplo, así un 94% de blanco y un 4% fibrilar, ¿ya? Quiero decir que en esa imagen que yo les demarcaba, predomina principalmente los espacios en blanco, es decir, la matriz extracelular amorfa, y la fibrilar es muy escasa, ¿ya? Entonces, cuando ocurre eso, nosotros hablamos de la presencia de un tejido conectivo laxo, ¿ya? Es decir, la presencia de fibras en mayor o menor cantidad me va a permitir a mí clasificar un tejido conectivo como laxo cuando son escasas o como tejido conectivo denso cuando son abundantes y predominantes, ¿ya? Bien, entonces aquí, por el predominio de los espacios en blanco que corresponden a la matriz extracelular amorfa, ¿cierto? O no fibrilar, sería un tejido conectivo laxo. Aquí tenemos unos vasos sanguíneos, otros vasos sanguíneos, ¿cierto? Por lo tanto, al tejido conectivo, el tejido conectivo le permite el desarrollo de gran cantidad de vasos sanguíneos, por donde corre entonces fluye la sangre, ya sean arteriolas o vénulas. ¿Por qué les decía yo de que estas estructuras moradas oscuras con los puntitos al centro corresponden a núcleos de fibroblastos? El citoplasma del fibroblasto es extremadamente alargado, dando como pies, como estrellas, ¿cierto? Con punta a distintos sectores para unirse con otras células. Por lo tanto, delimitar el citoplasma de un fibroblasto es extremadamente difícil. Habría que hacer técnicas especiales. Sin embargo, cuando este fibroblasto se cultiva in vitro, ahí es muy fácil poderlo determinar. Bien, entonces, en un esquema, nosotros aquí tenemos células, ¿cierto? Células, aquí están las células, ¿cierto? Aquí están los fibroblastos, ¿ya? Y aquí están los manojos, como verdaderos ovillos de lana, ¿cierto? Alargados, formando el colágeno tipo 1, formando estos andariveles, digamos, de manojos de fibra. Y se fijan que estas fibras de colágeno, que son extracelulares, se encuentran en diferentes direcciones. Entonces, cuando este tejido o estas fibras colágenas o manojos de colágeno se encuentran en diferentes direcciones, sentidos, ¿cierto? Se habla de que el tejido conectivo es irregular, ¿ya? Irregular. O sea que no tiene una distribución regular de su matriz fibrilar extracelular. Eso es sencillamente. Y fíjense, aquí en el esquema hay otras células que tienen, por ejemplo, esta célula tiene un núcleo central y gran cantidad de gránulos, ¿ya?
Estas células corresponden a los mastocitos. Son células que hoy en el mundo científico están de moda, dado que ellas generan toda una respuesta tisular frente a la patología. Entonces podemos reconocer la presencia de los fibroblastos, ¿cierto? Y los mastocitos, ¿ya? Así como acá hay otros mastocitos, ¿cierto? Llenos de gránulos, núcleo redondo, perfecto. Abajo, en la imagen de abajo, tenemos aquí dibujado un capilar, ¿ya? Un capilar. Y aquí tenemos células mastocitos, ¿ya? Que van a regular un proceso inflamatorio que generalmente hay mastocitos, una población de mastocitos perivasculares y otros que están distanciados de los vasos sanguíneos. Aquí tenemos gran cantidad de fibroblastos a la derecha abajo, ¿cierto? Los fibroblastos, y estos son células sanguíneas que llegaron acá. Y estos son linfocitos que se transformaron, linfocitos B, que se transformaron en células plasmáticas, o sea, plasmocitos. Estos plasmocitos se caracterizan por tener este núcleo redondo, siempre es polarizado en posición, ¿cierto? Con estos grumos de cromatina y un grumo central a modo de una rueda de carreta. Y por eso se le llama también plasmocitos o células en rueda de carreta. Bien, estos son linfocitos B que se transformaron a plasmocitos y que ahora están especializados en la síntesis y secreción de inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas. ¿Ya? Se fijan entonces, estos son células que llegan al tejido conectivo y se hacen de él, por lo tanto son células transitorias. En cambio, los fibroblastos, que están aquí, construyen el tejido conectivo propiamente tal. El origen del tejido conectivo, ¿cierto? Desde el embrión tenemos nosotros las células mesenquimáticas, las cuales se van a diferenciar hacia fibroblastos, otras hacia condroblastos, otras hacia osteoblastos y otras hacia células hemocitoblastos, células formadoras de sangre. Les quiero decir con esto, ¿cierto?, de que el origen mesenquimático es común para el tejido conectivo propiamente tal, el tejido cartilaginoso, que es un tejido conectivo especializado, el tejido óseo, que es un tejido conectivo especializado, de la misma manera el tejido sanguíneo. Son tejidos conectivos especializados y todos tienen en común su origen a través de las células mesenquimáticas. Hoy nos dedicamos al tejido conectivo propiamente tal, cuyas células se inicia con el fibroblasto cuando ésta es capaz de experimentar mitosis. Luego, cuando se especializa en la función de fabricar gran cantidad de matriz, pierde la capacidad de hacer mitosis, ¿cierto? Y se transforma en fibrocito. Pero en general, la nomenclatura de los textos, ¿cierto? O siempre cuando se refiere a la célula propia del tejido conectivo, siempre se habla principalmente de fibroblasto. ¿Por qué? Porque les comentaba, ¿cierto?, que los fibroblastos son muy fáciles de sacar del cuerpo y llevarlos a la placa de cultivo y se cultivan muy fácil, o sea, entran rápidamente en proliferación, mitosis, etc. Entonces, dentro del tejido conectivo que van a construir estos fibroblastos, tenemos dos tipos de tejido. El tejido conectivo laxo, ¿ya? Tejido conectivo laxo y el tejido conectivo denso. El laxo areolar, ¿cierto? Que es propiamente tal tejido conectivo laxo. Cuando este tejido conectivo laxo es invadido por adipocitos, tenemos el tejido conectivo graso o adiposo, ¿ya? Y cuando este tejido conectivo laxo se rellena con colágeno de tipo 3, que también se conoce como colágeno reticular, que se caracteriza ese colágeno reticular porque no forma manojos, ¿ya? Forma como nidos, ¿ya? Nidos que contienen en su interior acúmulos de células, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el tejido conectivo laxo puede ser propiamente tal o areolar, como el que ya vimos debajo del epitelio, puede estar invadido por gran cantidad de adipocitos y vamos a tener un tejido adiposo o tejido conectivo laxo adiposo, o relleno de fibras reticular que forman canastillos, ¿cierto?, de contención, o fibras reticulares propiamente tal. Entonces, fíjense,
tanto estos adipocitos también tendrían su origen en las células mesenquimáticas. ¿Bien? Ahora, si el tejido conectivo predominan los manojos de colágeno extracelulares en proporción mayor al 50% de la imagen que uno pueda ver, esos colágenos, manojos de colágeno, pueden distribuirse en distintas direcciones y vamos a tener un tejido conectivo denso y regular. Ahora, si ese tejido denso, ¿cierto? Todos los manojos, mis dedos son manojos, se entrecruzan, vamos a tener un tejido conectivo denso, regular, de haces entrecruzados. Si esos conectivos se hacen paralelos unos a otros, vamos a tener un tejido conectivo denso, regular, de haces paralelos. ¿Ya? Ahora, si el sector es invadido por gran cantidad de fibras elásticas, como por ejemplo la primera porción de la pared de la aorta, como por ejemplo el tejido eréctil del pene, como por ejemplo parte del diafragma, se invade con gran cantidad de fibras elásticas, ¿cierto? Y van a formar entonces un tejido conectivo denso elástico. ¿Bien? Generalidades. Tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso. ¿Ya? Y cada uno tiene sus particularidades. Aquí tenemos un fibroblasto. Les decía yo que el fibroblasto tiene un núcleo elíptico. Cuando pasa a cito, ¿cierto? El citoplasma se expande a modo de puntas de estrella que van a contactar con otras células o con la matriz. ¿Ya? Por lo tanto, hacer el seguimiento en el tejido del citoplasma de una célula fibroblástica es extremadamente complejo. Y como es una célula especializada en la síntesis de proteínas, porque sintetiza todos los colágenos del cuerpo, la maquinaria celular, es decir, las mitocondrias, los Golgi, los ribosomas, las cisternas del retículo endoplasmático rugoso, etc., el Golgi, cis y trans se organiza en la región perinuclear, en la región basal de la célula, porque de acá recibe, digamos, los componentes sanguíneos. Aquí tenemos el cultivo, fíjense, el cultivo, ahí está el núcleo, el citoplasma. Estas son las puntas de estrella, ¿cierto?, que se expanden y van a tener contacto con otras células o con la matriz a distancia para sujetarse. De la misma manera, con otra tinción, miren las expansiones, ¿cierto? Y una tinción, una microscopía electrónica de barrido con sombras y volúmenes. Aquí al interior está ya el núcleo y ahí están las extensiones a modo de estrella. En el esquema arriba, ¿cierto? Se destaca el Golgi, ¿cierto? Indicando de que, y el retículo endoplasmático rugoso, ¿cierto? Indicando que es una célula especializada en la síntesis de proteínas. Con inmunofluorescencia, ¿cierto? Nosotros tenemos el núcleo pintado de azul. Pero fíjense esta red verde que rodea el núcleo y se expande en toda la organización de la célula, incluso la extensión. Y lo de verde es el citoesqueleto de la célula fibroblástica. ¿Se acuerdan que en los epitelios el citoesqueleto era característico propio y único que se llamaba citoqueratina? En cambio acá, en el tejido conectivo, ¿cierto? En color verde se encuentra el citoesqueleto, que son proteínas, filamento intermedio, que acá se llaman de forma específica vimentina. Estos fibroblastos son normalmente con un solo núcleo, pero de vez en cuando es posible encontrar dos núcleos en una misma célula. ¿Ya? Esto de los filamentos intermedios es extremadamente relevante en patología. Por ejemplo, si encuentro un tumor en la dermis de la piel, tejido conectivo de la piel, yo necesito saber si ese tumor es de un origen epitelial o conectivo. Y para eso se hace la biopsia y se manda a reconocer qué tipo de filamento intermedio tiene. Si es citoqueratina, fue un epitelio que invadió al tejido conectivo. ¿Ya? Y si es positiva bimentina, significa que es un tumor en base a células del tejido conectivo, o sea, fibroblastos. Y ya saben ustedes, o sabrán pronto, ¿cierto?, de que el diagnóstico y pronóstico de un tumor epitelial al de un tumor conectivo es extremadamente diferente. Bien, aquí tenemos un fibroblasto, ¿cierto?, con microscopía electrónica de transmisión, en donde aquí tenemos la membrana plasmática, ¿cierto?, el núcleo, ¿ya?, y el retículo endoplasmático rugoso, con estos puntitos oscuros ahí que serían los ribosomas asociados, ¿ya?
Y las células vecinas que también son fibroblastos, ¿ya? Miren los mitocondrios aquí. Perfecto. Aquí entonces, simplemente para comentarles de que hoy día en la literatura mundial existen unas células que se llaman telocitos, ¿ya? Estos telocitos tienen la característica que tienen un núcleo, pero su citoplasma es extremadamente laberíntico, extremadamente laberíntico, ¿ya? Y aparentemente estos telocitos podrían estar refiriéndose a fibroblastos modificados. Fibroblastos modificados. Es solamente un petit boucher, ¿cierto? Para seguir investigando sobre estas células telocitos que lo están estudiando principalmente en una universidad en Rumania, ¿ya? Y suena como bien interesante. Bien, eso era en relación a los fibroblastos, ¿cierto?, que construyen las fibras colágenas. Entonces aquí vamos a ver ahora, fíjense, esta es una muestra de sangre hecha en una frotis sanguíneo, donde están los glóbulos rojos, y aquí está esta célula blanca, leucocito. Leuco significa blanco, cito, células blancas. O sea, dentro de las células blancas está el neutrófilo, el eosinófilo, el basófilo, el linfocito y el monocito. Entonces, cada una de ellas tiene una característica morfológica. En este caso aquí, por ejemplo, fíjense, tenemos esta célula que es un leucocito y con este núcleo característico, tiene un solo núcleo y este núcleo tiene una forma arriñonada o en forma de herradura, ¿cierto? Cuando ocurre esa forma, morfología, ¿cierto? Se conoce con el nombre de monocito. Pero este monocito está en la sangre. Entonces, luego este monocito tiene que viajar al tejido conectivo para poder limpiar y comerse toda la mugre que puede estar dejando una infección. ¿Ya? Entonces, cuando este monocito pasa al tejido a limpiar, ¿cierto? A fagocitar, se conoce con el nombre de macrófago. ¿Ya? Entonces se han descrito macrófagos en el hígado, macrófagos en el sistema nervioso, en diferentes partes del cuerpo. Y quien los ha descrito por primera vez les ha puesto su nombre propio. Por ejemplo, los macrófagos del hígado son las células de Kupfer, ¿ya? Pero son los macrófagos del hígado. En el hueso, por ejemplo, los macrófagos se unen formando una gran célula y van a construir el osteoclasto, ¿ya? En el sistema nervioso es particular porque existe una célula muy pequeñita que se llama microglia. Y la microglia del sistema nervioso es la que limpia, funciona como macrófago. El asunto es que se supone que debería originarse en estos monocitos sanguíneos, pero aparentemente eso hoy está en duda. Bien, fíjense aquí arriba, en gris, se encuentra un glóbulo rojo que está siendo deglutido por un macrófago. ¿Ya? Deglutido por un macrófago. Aquí abajo, en color, ya se lo comió. Fíjense entonces, aquí tenemos un macrófago en el hueso, ¿ya? Varios núcleos, ¿cierto? O sea, una gran cantidad de monocitos o macrófagos se fusionaron para formar una gran célula y cuando enfrentan la matriz ósea se la comen. Eso es la remodelación del hueso. Estos son procesos fisiológicos y naturales, ¿ya? O si no, los huesos crecerían de manera irregular, digamos, y en todo sentido. Entonces aquí está remodelándose el hueso y para eso participan dos macrófagos propios del hueso que se conocen con el nombre de osteoclastos, ¿ya? Aquí está, por ejemplo, fíjense, un osteoclasto clásico y aquí está el hueso. Estos macrófagos están comiendo hueso acá. Un esquema de lo mismo, ¿cierto? Cuando están comiendo hueso, la membrana plasmática se hace en pliegues para aumentar las superficies de absorción. Esta regulación de la función del osteoclasto es regulada por hormonas, ya sea, por ejemplo, la calcitonina de la tiroides y la paratormona de la paratiroides, ¿cierto? Que hacen que se reduzca la actividad del osteoclasto a través de la calcitonina.
para poder meter calcio a los huesos. Y luego la paratormona, ¿cierto?, aumenta la actividad del osteoclasto para que coma hueso y libere el calcio, ¿ya? Y así se van regulando. Aquí está una imagen, ¿cierto? Una célula grande, acidófila, multinucleada, gran cantidad de núcleos. En el hígado se les metió al ratoncito, ¿cierto?, experimental, una sustancia color café, y los macrófagos, cuando llegó el colorante al hígado, se lo comió. Y ahí está dentro de la célula. Estas son las famosas células de Kupffer. En la microglía del sistema nervioso, ¿cierto? Esto se supone que debería tener un origen en los monocitos sanguíneos como el resto de los macrófagos. Pero la verdad es que el sistema nervioso se forma demasiado temprano durante el desarrollo del embrión, y ya tempranamente la celularidad del sistema nervioso aparece en estas células. Entonces por eso se duda un poco su origen real. Aquí está, fíjense, gran cantidad de microglía. Aquí está mayor aumento, fíjense, ¿ya? Y recuerden que los gliomas como tumores del sistema nervioso son extremadamente malignos, así que es necesario poderlos reconocer. Aquí tenemos la microscopía electrónica, ¿cierto?, con gran cantidad de lisosomas llenos de enzimas para poder destruir lo que puedan deglutir, o lo que puedan fagocitar en el fondo. Aquí entonces, teníamos los fibroblastos, que son las células propias del tejido conectivo. Luego vimos los macrófagos y ahora vienen los mastocitos. Estas dos últimas células, macrófagos y mastocitos, la mayoría de los libros en español los citan como células también propias del tejido conectivo. Pero la verdad es que estas células se movilizan en el tejido conectivo, ¿ya? Entonces, tienen más bien un sentido transitorio, ¿ya? Por lo tanto, la única célula propia del tejido conectivo es el fibroblasto. Bien. Estas células que están en el tejido, ¿cierto?, que son los mastocitos o mast cells, ¿cierto?, también provienen teóricamente de los basófilos que están en sangre circulando, ¿ya? O de los basiliformes que se encuentran en médula ósea. Cuando se necesitan, tienen que viajar, ¿cierto?, y llegar al lugar donde se necesita. ¿Cuál es la característica de estas células? Fíjense, lo más característico es la figura de arriba a la derecha, la célula más alta. Este es el citoplasma y este es el núcleo. Es una célula redonda de núcleo grande y central. Y su citoplasma se caracteriza por tener gran cantidad de gránulos. Gran cantidad de gránulos. Mírenlos aquí, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Estas células, ¿cierto?, son muy escasas en el tejido y presentan gran cantidad de gránulos. ¿Qué son esos gránulos? Esos gránulos, primero, presentan una tinción metacromática, es decir, yo les meto, por ejemplo, un color que se llama azul de alcián, ¿ya? Azul de alcián, azul de toluidina. Estos gránulos citoplasmáticos agarran el colorante, lo juntan tanto que luego, al ser traspasado por la luz del microscopio, yo debería ver un color azul acumulado, ¿ya? Pero es tan la forma que acumulan el colorante que la luz que emite, que transmite, digamos, los hace ver de color rosa o rojo, ¿ya? Entonces, ese cambio del color, desde el color del colorante original al color que yo observo al microscopio, cuando hay un cambio, se conoce con el nombre de metacromasia. Entonces, los gránulos citoplasmáticos de los mastocitos son altamente metacromáticos. Y esa es su característica. Si yo hago una biopsia y solicito que me cuenten los mastocitos, en el laboratorio me van a hacer una atención específica para ver mastocitos y tenerlos. En este caso, es una vesícula seminal o glándula seminal de ratón, ¿cierto? En donde fue tenida con una azul-de-toluenina al 1% en agua acidulada. Y aquí, fíjense, un tejido normal no debiera tener mastocitos o tener uno que otro, ¿ya? Entonces, cuando un tejido se inflama, se invade por mastocitos. ¿Por qué? Porque los gránulos, cuando hay una infección, una inflamación, los gránulos citoplasmáticos caen al extracelular, al tejido conectivo propiamente tal. Y esas son citoquinas, interleuquinas,
una serie de mediadores inflamatorios, ¿ya? Que van a hacer diferentes acciones y reacciones en el sitio. Por ejemplo, van a llamar a todos los macrófagos, van a llamar a los neutrófilos, van a llamar a los eosinófilos, o sea, van a llamar a todas las células que tienen que desarrollar una participación en un proceso inflamatorio, ¿ya? Entonces, cuando hay mayor cantidad de lo normal de mastocitos en un segmento determinado del tejido conectivo, significa que ahí hay una infección, ¿ya? El problema es que estos mastocitos, cuando se desgranulan, generan reacciones sin fin. Es decir, desgranulan, llaman a otros mastocitos y los invitados vuelven a desgranular y así no termina nunca. Es por eso que la mayoría de las patologías asociadas a mastocitos son patologías crónicas, ¿ya? Personalmente, yo investigo en mastocitos y en sistema nervioso y he encontrado que en biopsias, no, bueno, en biopsias de glándula pineal de personas eh, 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 que registran en su ficha clínica diagnósticos de depresión profunda, ¿cierto? Que por ese motivo, digamos, han estado en el médico legal por fallecimiento, ¿cierto? Se estudia la glándula pineal y en ella se ha encontrado gran cantidad de mastocitos, ¿ya? Por lo tanto, los mastocitos en la glándula pineal podría ser un desencadenante al proceso psiquiátrico del diagnóstico de una depresión profunda, incluso una depresión profunda con ideación suicida. Por lo tanto, esas depresiones tienen una estructura, tienen una base estructural, celular, ¿cierto? No es solo que el ambiente es adverso al paciente, sino que, o que el paciente genéticamente sea depresivo, no. Aquí primero hay que analizar, digamos, si hay una invasión de mastocitos en su glándula pineal, ¿cierto? Que le permite ausentarse de la capacidad de reconocimiento de riesgos, por ejemplo, y las personas se arriesgan más de la cuenta sin llegar al límite. Pareciera que fuera estructura, o sea, una base estructural para el apoyo psiquiátrico en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con depresión profunda. Ahí está, fíjense, una microscopía electrónica, gran cantidad de gránulos. Todas estas pelotitas negras son gránulos del citoplasma de un mastocito para que vean que está repleto. Y esas son muchas citoquinas e interleuquinas. Bien, entonces, como verán, ¿cierto? Los mastocitos son células que pueden estar o no estar, o estar en pequeña cantidad o estar en mucha cantidad. ¿Bien? Bien, aquí entonces tenemos otras células sanguíneas que podrían llegar al tejido conectivo para desarrollar una función. Después, cuando veamos sangre, esto se va a ver en detalle. Solamente ahora quiero que vean. Esta célula es conocida con el nombre de célula segmentada, leucocito segmentado o polimorfo nuclear. Segmentado o polimorfo nuclear. ¿Ya? Estos, en análogo a los monocitos, ¿cierto? Los monocitos iban al tejido y se transformaban en macrófagos, ¿ya? Estos, segmentados o neutrófilos, cuando van a un sitio del tejido conectivo, se transforman en micrófagos o histiocitos. Micrófagos o histiocitos. Entonces, por ejemplo, estas van a ir al sitio de infección bacteriana. Por ejemplo, un niño jugando fútbol se cae, se rasguña la rodilla, ¿ya? Gran cantidad de bacterias ingresaron a esa lesión de rasguñadura. Ahí van a ir, estos segmentados van a ir a comerse, se van a transformar, ¿cierto?, en micrófagos y van a ir a comerse las bacterias, ¿ya? Los mastocitos van a generar el proceso inflamatorio. Se va a ver enrojecido, aumentado de volumen, con dolor, ¿cierto? Con rubor, que son las características de un área inflamada, ¿ya? Entonces los segmentados neutrófilos van a ir al tejido conectivo y se van a transformar en micrófagos. Fíjense, al lado derecho arriba tenemos una célula sanguínea que también es leucocito, que se conoce con el nombre de eosinófilo, ¿ya? Este eosinófilo se caracteriza porque tiene un solo núcleo, pero este solo núcleo se encuentra segmentado formando dos lóbulos. Entonces, en esta célula se observan los dos lóbulos, pero fíjense, el citoplasma se encuentra altamente granulado con gránulos acidófilos, ¿ya? Y eso es un eosinófilo. Eosinófilo significa acidófilo. Entonces, esta célula, perdón,
Estas células cuando van o son llamadas a participar de una alarma en una porción del tejido conectivo, van a degranularse. Y estos gránulos se van a ir al extracelular y van a generar un proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio va a congregar las otras células, ¿ya? Como son, por ejemplo, las células, los mastocitos, los macrófagos, para que lleguen al lugar, ¿ya? Y van a generar un proceso patológico. Entonces, y estos son los eosinófilos degranulados en el tejido conectivo, simplemente. No cambian de nombre. ¿Bien? Luego, por ejemplo, siguiendo con estas mismas células, por ejemplo, si hay un proceso alérgico, si hay una infección parasitaria, ¿ya? Predomina la infiltración de este tipo de células. Si hay un proceso, por ejemplo, la fiebre del heno, un proceso de asma, ¿ya? El tracto respiratorio van a predominar estas otras células. Fíjense, también son leucocitos, o sea, células blancas de la sangre, que tienen un núcleo igualmente bilobulado, ¿ya? Y un citoplasma con gran cantidad de granulaciones. Pero aquí las granulaciones se tiñen de morado intenso, oscuro, ¿ya? Y estos son los basófilos. Basófilos. Secretan gran cantidad de histamina, heparina, por ejemplo, y es por eso que frente a una situación de asma, llegan estas células, ¿cierto? Y basófilos, y secretan esta histamina y heparina, y es por eso que se cierran las vías respiratorias. Bien, entonces, luego a la izquierda, a la derecha, abajo tenemos una célula, fíjense, con un núcleo grande, morado, y pequeñas cantidades de citoplasma. Ese es un linfocito, ¿ya? Dentro de los linfocitos, ¿cierto? Pueden haber dos tipos, un linfocito T y un linfocito T. El linfocito T es una célula de ese tipo, ¿cierto? Que tiene que ir a los tejidos, ¿ya? A madurar, a diferenciarse, ¿ya? Y va a ser un linfocito T, CD4, CD8, CD17, etc. O sea, va a la inmunidad celular. En cambio, si fuese un linfocito B, que hasta este nivel tiene exactamente la misma forma, ¿cierto? Si fuera un linfocito B, tiene que ir a los tejidos. Y en los tejidos transformarse a un plasmocito que vimos anteriormente. ¿Ya? Entonces, frente a una lesión, aquí está la ramilladura de la rodilla del niño, ¿cierto? Gran cantidad de bacterias entran aquí, y al entrar las bacterias, llegan desde la sangre, los neutrófilos, los segmentados, y se comen las bacterias. Esto genera una comunicación a través de moléculas de señal, ¿cierto? Que va a llamar a gran cantidad de mastocitos, que viene desde la sangre, ¿cierto? Se generan los mastocitos, e invaden la región y se genera aquí un cuadro inflamatorio. ¿Ya? Aquí está un plasmocito, como yo les decía, ¿cierto? Los gránulos de cromatina en la periferia y uno central, como una rueda de carreta. Microscopía electrónica de transmisión, MET, ¿ya? Aquí tenemos lo mismo, fíjense, yo que les decía el plasmocito, células plasmáticas, que al microscopio óptico se observan como un satélite. El núcleo siempre en forma de rueda de carreta, pero en general se polariza y aparece como un satélite. El citoplasma, esta célula de la microscopía electrónica, se encuentra con gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso, lo que indica que es una célula altamente especializada en la síntesis de proteínas, que obviamente son en este caso las inmunoglobulinas. Fíjense entonces, el micrófago, los neutrófilos segmentados tienen que ir a comerse las partículas bacterianas al tejido. Los eosinófilos se degranulan, ¿cierto? Se degranulan, fíjense aquí están los gránulos afuera, generando la bioquímica de la inflamación, ¿ya? Típico de la inmunidad parasitaria y de una alergia, por ejemplo. Aquí está una microscopía electrónica de los eosinófilos, ¿cierto? Con sus dos lóbulos nucleares, un solo núcleo, pero dividido en dos, que están unidos por un hilito, aquí no está claro, por un hilito de citoplasma. Pero su citoplasma tiene gran cantidad de carga de gránulos, que son las citoquinas e interleuquinas de mayores tipos. El basófilo, ¿cierto? De la misma manera, es su núcleo binucleado y la gran cantidad de gránulos citoplasmáticos, heparina, histamina, etc. Bien, hemos visto entonces las células obligadas y las células no obligadas o presentes
temporalmente en la celularidad del tejido conectivo. Ahora vamos al componente extracelular, ¿cierto? Que sería el componente fibrilar y no fibrilar. Dentro del componente fibrilar del tejido conectivo, nosotros podemos reconocer a grandes rasgos, ¿cierto?, las fibras colágenas, ¿ya? Hoy día se reconocen casi entre 20 y 25 fibras de colágenas distintas, ¿cierto? Eh, que tienen, como son proteínas, tienen sus propios genes, ¿ya? Y entre ellos varían muy poco, digamos, en su composición o secuencia aminoácidica. Pero hay un colágeno, por ejemplo, el colágeno 1, colágeno 2, colágeno 3. Dentro de los colágenos del cuerpo, el más abundante, más del 70% del colágeno del cuerpo, es el colágeno tipo 1, ¿ya? Que es el que forma verdaderos manojos y fibras como cuerdas, ¿cierto? Gruesas y delgadas en la matriz extracelular fibrilar. Sin embargo, hay un colágeno que es el colágeno tipo 3, ¿cierto? Que es un precursor del colágeno 1. Y cuando permanece como colágeno 3, se le conoce con el nombre de fibras reticulares. Y ese no forma manojos, sino que forma nidos. Nidos que soportan, que sostienen a cúmulos celulares. Un pequeño canastillo, digamos, para contener células, ¿ya? Entonces no forma fibras, sino que forma redes reticulares, y por eso se le llama colágeno reticular, que corresponde al colágeno tipo 3, propio de las glándulas, por ejemplo, ¿ya? Y hay sectores en donde el tejido conectivo, ¿cierto?, presenta una necesidad de resistencia elástica en la pared, por ejemplo, de un tubo, y en ese sector se desarrolla o organiza un tejido con gran cantidad de fibras elásticas, ¿ya? Bien, entonces, fíjense, aquí tenemos manojos de fibras de colágeno, ¿cierto? Gran cantidad de colágeno. Son los tendones, ligamentos, cápsulas, envolturas, ¿cierto? Estromas, ¿ya? Forman estos colágeno tipo 1, gran cantidad de fibras. Mire, por ejemplo, acá una gran manojo, ¿ya?, de fibras de colágeno. Aquí la fibra organizada en distintos sentidos, aquí en un mismo sentido. Si yo tomo apenas una fibra y la aumento al microscopio electrónico, esta es una fibra de colágeno, una fibrilla de colágeno. ¿Se fija? Esta fibrilla de colágeno, fíjense que tiene estas estriaciones transversales, ¿ya?, extremadamente regulares. Esa regularidad la permite la presencia de enlaces de hidrógeno. Entonces, cuando, por ejemplo, yo voy caminando, tendón, pongamos el tendón, ¿cierto? Yo voy caminando y esta fibrilla de colágeno forma este conjunto manojo de colágeno o fascículo colagenoso, ¿cierto? Que, por ejemplo, el tendón de Aquiles, voy caminando, ¿cierto? Y me tuerzo el pie, me sobreextiendo este colágeno, esta microfibrilla de colágeno, ¿cierto? Me la sobreextiendo y se rompen los enlaces de hidrógeno. Entonces, para que se recomponga esta formación de enlaces de hidrógeno, es extremadamente imposible, ¿ya? Por lo tanto, demora mucho tiempo. Es por eso que las recuperaciones de los esguinces son crónicos, ¿ya? Y si esto fuera cortado, por ejemplo, con un arma blanca, ¿cierto? Aquí se deposita colágeno de modo irregular, ¿ya? Bien, entonces, aquí está desde el gran manojo del colágeno en fibras entrecruzadas, como se ve aquí, ¿cierto? Entrecruzado, aquí está el modelo, y aquí está la microfibrilla de colágeno. Bien, entonces ese colágeno, fíjense que de un tendón sacamos una fibra, lo llevamos a la fibrilla, y luego esa fibrilla la dispersamos en las microfibrillas en composición molecular, y encontramos que estas microfibrillas que se van a organizar de esta manera, un espacio y la siguiente, y así. Entonces, esta es la regularidad que estábamos viendo al corte de la imagen anterior. Esta regularidad en la tinción de microscopía electrónica de transmisión, ¿ya? Eso. Entonces, ¿cómo se sintetiza? Tenemos aquí nosotros, ¿quién sintetiza el colágeno? El fibroblasto. Entonces, aquí tenemos el fibroblasto, ¿ya? Entonces, el fibroblasto sintetiza el colágeno al interior de la maquinaria citoplasmática y en el citoplasma la organiza en hileras, en hilos de alfa hélice, ¿ya?
en alfa hélice. Entonces, esas alfa hélices se unen con otras dos y cuando se han unido tres, son vertidas al medio extracelular, ¿ya? Al medio extracelular. En el ordenamiento del colágeno, ¿cierto? Está ordenándose en tres hileras, digamos, en alfa hélice. En el citoplasma es el procolágeno. Cuando sale afuera, tenemos el tropocolágeno. Y este tropocolágeno, ¿cierto? Que es extracelular, luego, de acuerdo a las fuerzas, fíjense, esto es extremadamente importante entenderlo. Este colágeno es desordenadamente vertido aquí, ¿cierto? Es el que deposita el fibroblasto. Si aquí estuviéramos, por ejemplo, en la dermis se ejercen fuerzas en distintos sentidos. Entonces, este tropocolágeno tiene que organizarse de acuerdo a las fuerzas. Si en el sector no se ejercen fuerzas en una dirección determinada, unas pocas se unen, van en una dirección, las otras se unen y van en otra dirección. O sea, construyen un tejido conectivo denso irregular. En cambio, por ejemplo, en un tendón, en donde las fuerzas son bidireccionales, arriba y abajo, todas las fibras de tropocolágeno vertidas ahí se organizan en esa formación, incluso de modo paralelo. Por lo tanto, tendríamos un tejido conectivo denso regular de haces paralelos. Y aquí se organizó de esa manera. Por lo tanto, cuando usted está tratando una lesión del tejido conectivo, por ejemplo, en un deportista, ¿cierto? Apenas se produce la lesión, a las pocas horas ya se está formando el procolágeno y luego el tropocolágeno. Entonces, el deportista tiene que empezar a trabajar en el movimiento rápido para que esta organización, ¿cierto?, pase a determinarse si es irregular o pasa a determinarse si es regular, dependiendo del sitio de la lesión. Entonces, mientras más pronto se ejerzan esas fuerzas para organizar esto, más pronto va a ser la recuperación de la lesión ortopédica, por ejemplo. Fíjense entonces, aquí tenemos la microfibrilla de colágeno, el tropocolágeno, el procolágeno organizado aquí, ¿cierto? Una de ellas la tenemos aquí, una sola fibrilla, ¿cierto?, de colágeno, que está constituida por el tropocolágeno de las tres fibrillas intracitoplasmáticas, ¿cierto?, ordenadas en forma alfa hélice. Si yo saco una cadena proteica, tres péptidos son estos, saco una, ¿cierto?, y la analizo desde el punto de vista de composición de aminoácidos, fíjense, verde claro, rojo, verde oscuro, verde claro, rojo, verde oscuro. Esto es una seguidilla homogénea, ¿ya? Lo importante aquí es que cada 3 aminoácidos se deposita una glicina, cada 3 aminoácidos una glicina, ¿ya? Por lo tanto, al paciente con esguince, con problemas de cicatrización, de reparación de tejidos, cicatrización, hay que hacer una dieta rica en glicina, ¿ya? Bien, esto es la misma, ¿cierto?, para destacar el tropocolágeno con las 3 hélices, ¿cierto?, en forma de alfa hélice y en la composición molecular de aminoácidos, el tercer aminoácido siempre es una glicina. Aquí están las fibras elásticas, ¿cierto? Fíjense, estas fibras elásticas aquí están distendidas, pero cuando están relajadas tienen que estar enrolladas. ¿Y cómo se enrollan? De la siguiente manera. Aquí está, ¿se fija? La fibra elástica se caracteriza porque se pueden como un elástico, estirar y soltar, estirar y enrollar. Bien, entonces aquí está enrollada y estirada. ¿Ya? Esa es la idea. Aquí está, por ejemplo, en el tronco aórtico. El tronco aórtico necesita distenderse cada vez que la sangre sale del ventrículo izquierdo, por ejemplo, en la aorta, ¿cierto? Y para distenderse se le depositan gran cantidad de fibra elástica, tantas que se llega a conocer como tejido conectivo denso elástico. Aquí está, por ejemplo, fíjense, la lámina elástica interna de la pared de una arteria elástica en este caso. Bien, tenemos entonces los componentes celulares y la matriz extracelular fibrilar. Ahora vamos a los espacios en blanco, ¿cierto?, donde está el agua y todo, y forma la matriz extracelular amorfa. En esa matriz extracelular amorfa nosotros encontramos agua,
electrolitos, glicosaminoglicanos, o sea, glico, que tiene azúcares, amino, que tiene componentes nitrogenados, ¿ya? Glicosaminoglicanos libres, ¿ya? Como por ejemplo el ácido hialurónico. El ácido hialurónico como el glicosaminoglicano que se llama libre, libre que no está sujeto, ¿no? ¿Ya? Pero sí puede sujetar a muchas otras estructuras. El glicosaminoglicano, ¿cierto? No tiene un componente genético, sino que las enzimas que lo sintetizan sí tienen, porque son proteínas, tienen un componente genético, pero el glicosaminoglicano no propiamente tal. Por lo tanto, el glicosaminoglicano se puede sintetizar in vitro y se puede aplicar al cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, cuando se usa en preparaciones estéticas, pero también se usa en preparaciones de heridas, cicatrizaciones, etcétera, ¿ya? Ahora, hay otros glicosaminoglicanos no libres que se llaman glicosaminoglicanos sulfatados, o sea que a través de un átomo de azufre iónico, ¿cierto? Se puede unir a otro componente, ¿ya? Pueden estos, de acuerdo a la posición del anillo de los azúcares, ¿cierto? El azufre puede estar en posición 4 o en posición 6. Entonces tenemos glicosaminoglicanos sulfatados en 4 o sulfatados en 6. Como por ejemplo, distintos nombres, condroitin sulfato es condroitin 4 sulfato, condroitin 6 sulfato, el heparan sulfato, queratan sulfato, dermatan sulfato, etc. No es que se lo tengan que aprender esto cada uno, no, sino que reconocer de que hay glicosaminoglicanos sulfatados que están ligados a esta estructura y arriba, ¿cierto? Un glicosaminoglicanos libre que no están ligados directamente, ¿cierto? Y corresponde al ácido hialurónico, ¿ya? Y lo otro, cuando estos glicosaminoglicanos están unidos a través de una proteína propiamente tal, se conocen con el nombre de proteoglicanos. Y cuando hay muchos proteoglicanos juntos, se llaman agreganos. Agreganos, ¿ya? Por ejemplo, fíjense, aquí tenemos un glicosaminoglicano, gran cantidad de glicosaminoglicano, y al centro tenemos un ácido hialurónico. Y así vamos formando la matriz. ¿Por qué es tan importante esto? Porque recuerden que los glicosaminos, aparte de glico, son azúcares. Y los azúcares en cada lugar del carbono, de los carbonos, de los anillos, ¿cierto? En los extremos de los vértices de los carbonos, presentan la mayoría presentan grupos OH. Y los grupos OH hacia el exterior les permite interactuar con el agua, ¿ya? Y entonces es un sitio extremadamente hidratado. Donde hay agua en el cuerpo es porque está asociada a través de enlaces de hidrógeno con los glicosaminoglicanos o los azúcares del glicosaminoglicano. Es así como está el agua. Y eso genera las rutas para poder transportar azúcares, minerales, vitaminas, etc. Fíjense entonces, esto es el ácido hialurónico que está al centro, ¿cierto? Y los glicosaminoglicanos en la periferia. Aquí fíjense que todos los glicosaminoglicanos están perfectamente extendidos hacia lateral y son abundantes, ¿ya? Eso porque hay una buena hidratación, ¿ya? Una buena hidratación. Fíjense que, entonces, cuando somos recién nacidos, somos jóvenes, somos extremadamente hidratados. La verdad que nuestra deshidratación comienza al nacer, ¿ya? Pero antes, cuando somos fetos, somos extremadamente hidratados, ¿ya? Cuando avanzamos en edad y nos hacemos maduritos, la hidratación va perdiéndose, ¿cierto? Y se observa este componente de glicosaminoglicanos o proteoglicanos, ¿cierto? Del cuerpo del tejido conectivo, de la matriz amorfa. Y cuando somos viejitos, nos falta el agua, ¿se fija? Entonces descomponemos en los glicosaminoglicanos, los proteoglicanos. Por lo tanto, jóvenes, si yo quiero mantener la juventud, necesito consumir mucha agua y mantener mis glicosaminoglicanos, mis proteoglicanos, al menos, si no puedo así, al menos de esta manera, ¿ya? Por lo tanto, usted no debe beber agua cuando tiene sed, porque cuando tiene sed, usted ya está deshidratado, ¿ya? Por lo tanto, para mantener un proteoglicano o un agrecano de esta manera, yo debo hidratarme permanentemente. 2, 3, 4 litros diarios. Fíjense entonces el ácido hialurónico, ¿ya? Y los proteoglicanos, con los glicosaminoglicanos laterales.
y aquí se unen a una proteína grande formando una glicoproteína. Ácidos hialurónicos comerciales, ¿cierto? Que se pueden comprar, no solamente para procesos de belleza, sino que, por ejemplo, cuando existe una quemadura grave, ¿cierto? Extensa, esas quemaduras se limpian, se tratan con antibióticos y se pueden bañar con ácido hialurónico, dado que esto facilita y acelera la cicatrización por la mitosis de células epiteliales y la secreción de colágeno tipo 4. Entonces, ahora vimos los componentes celulares, la matriz fibrilar y la matriz amorfa. ¿Cómo se clasifican entonces, que lo vimos al principio, los tejidos conectivos? Los tejidos conectivos se clasifican en principio como tejido conectivo laxo. ¿Cuándo? Cuando el predominio es de la matriz amorfa o no fibrilar, ¿cierto? Puede ser propiamente tal, o puede estar invadido por tejido adiposo o por fibras reticulares. Aquí, fíjense, tenemos los núcleos de fibroblastos, pequeña cantidad de fibra y gran cantidad de espacio en blanco. Por lo tanto, un tejido conectivo laxo. Fíjense aquí los manojos de colágeno, hay fibras elásticas, ¿cierto? Y los fibroblastos, gran espacio blanco, mucho. Por lo tanto, es un tejido conectivo laxo. Aquí, fíjense los colágenos, los manojos de colágeno y las fibras elásticas, ¿ya? En distintos sentidos, ¿ya? A eso se refiere que el colágeno está en distintos sentidos. Por lo tanto, en una dirección irregular. Gran cantidad de células adiposas. Fíjense, cuando somos fetos, veíamos desde el principio, ¿cierto? Las células mesenquimáticas se diferencian y forman los adipocitos. Pero en un principio, estos adipocitos, como células normales, presentan pequeñas vesículas de grasa en el citoplasma, ¿ya? Entonces sería una etapa de adipocitos lenticulares, ¿ya? Fíjense que aquí tenemos un adipocito en donde toda esta parte en blanco es una sola vacuola llena de grasa, unilocular, ¿ya? Entonces tenemos un adipocito unilocular y los citoplasmas y el núcleo están aquí, ¿ya? Entonces, este origen mesenquimático de las células adiposas siempre invaden los tejidos conectivos tanto que podría llegar a ser casi exclusivamente tejido graso. Entonces, cuando somos embriofetos, ¿cierto? Estas células no son de esta manera, ¿ya? Sino que tienen pequeñas vesículas lenticulares llenas de grasa, que cuando nacemos, y de acuerdo a nuestra comida, ¿cierto? Esas pequeñas vesículas se van fusionando hasta que terminan en una sola grande, ocupando todo el citoplasma. Aparentemente, la cantidad de adipocitos en el adulto es constante y similar al número con el que nacemos, ¿ya? Por lo tanto, estas células no varían y engordamos porque aumentan de tamaño. Fíjense entonces, aquí tenemos la célula mesenquimática en amarillo, las lentículas de gotas de grasa citoplasmática. Esto es hasta el feto. Y aquí cuando ya nacemos, ¿ya? Entonces, las células, aquí son células multiloculares o lenticulares, ¿ya? Y aquí una sola monolenticular, o sea, una sola vesícula de grasa, ¿ya? Nosotros nacemos en algunas regiones del cuerpo, al nacer aún permanece parte de esta grasa lenticular, también se conoce con el nombre de grasa parda, ¿ya? Nacemos con ciertas áreas de grasa parda, por ejemplo, cerca del esternón, de la columna vertebral. Entonces, es por eso que a veces hay noticias, por ejemplo, mira, el bebé permaneció abandonado y hace una semana, ¿cierto? Y está vivo. ¿De dónde ese bebé sacó energía? De esta grasa parda. Los animales que hibernan, por ejemplo, predominan esta grasa parda. Pero ya nosotros como humanos no hibernamos, ¿cierto? No pasamos mucho tiempo sin comer. Tenemos el tejido graso unilocular, una gran vesícula. Y así engordamos. Aquí están las áreas, fíjense, las áreas del cuerpo oscuras aquí son las que el feto recién nacido permanece con grasas pardas. En la región anterior, en la región dorsal. Y aquí está gran cantidad de células con gránulos de grasa en su interior. El tejido reticular, ¿cierto? Es una variedad de tejido conectivo laxo, que yo les decía, formada principalmente por colágeno tipo 3. Y este colágeno 3
se tiñe con una tinción que contiene plata, formando proteínatos de plata, que tienen nombres especiales, ¿cierto?, para poderlas solicitar frente al estudio de una biopsia. Este tipo de colágeno 3, que es el precursor del colágeno 1, que les comentaba al principio, ¿cierto?, que se encuentra, por ejemplo, en el estroma de algunos órganos, como órganos linfáticos, vasos, linfonodos, timos, en la médula ósea, en el hígado, en el tejido adiposo y en glándulas endocrinas, por ejemplo. ¿Ya? Ahí está. Se fijan, aquí está un canastito que yo les decía, el canastito ese que forma el colágeno 3 y al interior las células. Por ejemplo, la adenohipófisis. ¿Ya? Aquí están las células y el canastito. Por lo tanto, no es un manojo en una sola dirección. Ahí está entonces el colágeno tipo 3 formando esa red. Aquí el otro órgano, ¿cierto? Estas redes forman el tejido reticular, formado por colágeno reticular. Ahí está mayor aumento. Perfecto. Y luego, si el tejido conectivo es denso, o sea, hay un predominio neto de la matriz extracelular fibrilar, ese colágeno es principalmente colágeno 1 y ese tiende a formar grandes y gruesos manojos, ¿ya? O fascículos, ¿ya? Y esos fascículos pueden organizarse de una manera irregular, ¿cierto? Que nadie puede decir, mira, todos van para un lado o estos van para allá, pero en otras partes del cuerpo se puede organizar en una misma dirección. Veamos. Fíjense, aquí que tenemos, tendríamos un tejido conectivo laxo. Miren aquí, recuerden siempre que aquí las fibras son extracelulares, ¿ya? Aquí tenemos la fibra colágena organizada en grandes manojos y todo en una misma dirección. ¿Se fijan? Por lo tanto, ahí tendríamos un tejido conectivo denso, regular. Por lo tanto, esta condición se da en el cordón umbilical, tejido mucoide, por ejemplo. Este tejido mucoide, cuando es laxo aquí, prácticamente está ausente de fibras colágenas. Fíjense entonces en la piel. Aquí está el epitelio de la piel, la epidermis, y debajo está la dermis. Y esta dermis, todo lo que es aquí rojo, ¿cierto?, son manojos de colágeno. Y en morado, los núcleos de las células fibroblastos. Entonces, ¿qué predomina aquí? ¿Lo blanco o lo rojo? Lo rojo. ¿Los rojos tienen toda una misma dirección? No, por lo tanto es irregular. Entonces, por predominar lo rojo es un tejido conectivo denso. Luego, ¿todos tienen la misma dirección? No, por lo tanto es irregular. Repito, tejido conectivo denso, irregular. Perfecto. Propio de la dermis, de algunas cápsulas de órganos, etc. Fíjense, aquí están los fibroblastos y los manojos de colágeno, fibras de colágeno organizadas en manojos. Gran cantidad de manojos, un manojo fuerte, ¿cierto? Gran cantidad de microfibrillas de colágeno. Y los núcleos, con sus nucleones y heterocromatina. Aquí está haciendo un corte real de la dermis. Fíjense los colágenos de distintos grosores y direcciones. Y abundantes, por lo tanto, si son abundantes, un tejido conectivo denso. Tejido conectivo denso y regular. De la misma manera, ¿cierto? Yo aquí, estos colágenos rojos, fuertes, acidófilos, que son extracelulares, los núcleos, ¿ya? Pero yo no puedo ver que tengan una dirección que yo pueda decir, van todos para un lado, para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo, por lo tanto es irregular. Fíjense aquí un corte transversal de un tendón. Aquí está el tendón arriba, ¿cierto? A la derecha, y está el tendón. Fíjense, todos los manojos de fibra de colágeno se depositan en una misma dirección y paralela. Por lo tanto, aquí, ¿qué predomina? ¿Lo rojo o lo blanco? Lo rojo, tejido conectivo denso. ¿Tiene la misma dirección? Regular. ¿De qué modo de dirección? Paralela. Tejido conectivo denso, regular, de haces paralelos. Aquí está entonces, fíjense, los haces paralelos. Aquí hay una tensión café del colágeno, ¿ya? Fíjense, estos son los núcleos. Los núcleos. En el tendón, por ejemplo, se estira tanto que los manojos de colágeno comprimen a la célula y al núcleo. Y estos núcleos se hacen aplanados, así como palitos de fósforo, y por dar esa apariencia también se conocen como células alares, ¿ya? Y el citoplasma de estas células es
absolutamente irregular. Sería muy difícil poder decir, mira, aquí está el citoplasma. No, no se les puede hacer un seguimiento al citoplasma, ¿ya? Pero todos estos componentes son extracelulares, porque son fibras de colágeno. ¿Bien? Entonces, fíjense, eh, todo este espacio que está aquí es un tejido conectivo laxo, ¿ya? Y que el que rodea a cada manojo de colágeno recibe el nombre de endotenón, ¿ya? Todos estos espacios son tejido conectivo laxo llamado endotenón. Aquí hay más gruesos con vasos sanguíneos, ¿cierto? Significa que este tejido envuelve a todo esto. Y eso sería un peritenón. Y la fascia que, por decirlo así, que acumula o incluye a todo el tendón, por ejemplo, sería un epitenón. O sea, tenemos un endotenón, un peritenón y un epitenón. Fíjense aquí, este colágeno extracelular, fíjense, todo en una misma dirección, absolutamente regular. Predominan la matriz extracelular fibrilar de color rojo, rosa, ¿cierto? En toda la muestra, por lo tanto es denso. Tiene la misma dirección, por lo tanto es regular. Y los espacios en blanco, ¿cierto? Sería endotenón. Que tienen vasos sanguíneos sería un peritenón. Fíjense, los núcleos corresponden a las células alares, que son los fibroblastos. Aquí, eso era de haces paralelos. Aquí tenemos ahora uno de haces entrecruzados, que se da, por ejemplo, en la esclerótica. Aquí tenemos haces longitudinales y haces transversales. Se fijan, haces longitudinales y haces transversales. Pero tienen una dirección, dos direcciones, para allá y para allá, ¿ya? Por lo tanto, es un tejido conectivo denso regular de haces entrecruzados. Aquí, fíjense, la córnea, todo esto es tejido conectivo denso fibrilar con las células alares o fibroblastos, ¿cierto? Pero aquí, estos fibroblastos, los que construyen este colágeno, fíjense que no son fibroblastos, sino que son queratinocitos, ¿ya? Son otro tipo de células. Pero forman este colágeno, fíjense, forman este colágeno que teníamos colágenos paralelos, entrecruzados, y esto es laminar. Se forman láminas y las láminas se cruzan, ¿ya? Entonces por eso se llama, aquí están arriba las láminas, ¿se fijan? Y eso se llama tejido conectivo denso regular de haces laminares. Entonces, jóvenes, eso es propio de la córnea. Aquí una microscopía electrónica de transmisión, ¿cierto? Un corte de córnea, donde tenemos una lámina y otra lámina. La siguiente y la siguiente, ¿ya? Aquí está a la óptica, ¿cierto? Aquí están los queratinocitos, que son los análogos a los fibroblastos, porque esto es una cosa especial en la formación del ojo. Ahí está el tejido elástico de la aorta, yo les decía, ¿cierto? Orceína. Al tener un corte del tronco aórtico, yo quiero contar o evaluar la calidad de sus fibras y manojos elásticos. Y pido al laboratorio en la biopsia, ¿cierto? Una tinción de orceína. La tinción de orceína me tiñe exclusivamente de negro o café oscuro las fibras elásticas. Entonces, todas estas fibras oscuras que veo aquí son fibras elásticas, ¿ya? En este caso, el tronco aórtico, quienes sintetizan estas fibras elásticas son células musculares lisas que se especializan y diferencian en esta actividad. ¿Se fijan? Aquí están gran cantidad de fibras elásticas circularmente dispuestas alrededor del vaso sanguíneo. Están compuestas principalmente de una proteína que se llama elastina, y en general en el resto del cuerpo lo sintetizan, por supuesto, los fibroblastos, pero también los condroblastos, los condrocitos y las fibras musculares lisas, ¿ya? Obviamente que decía que se trataba, por ejemplo, del tronco aórtico, o sea, se encuentra en grandes vasos, pueden estar ordenadas de modo individuales o en manojos. Algunas enfermedades del tejido conectivo, por ejemplo, a modo anecdótico, el escorbuto. El escorbuto, por ejemplo, se produce por la deficiencia de vitamina C. La deficiencia de vitamina C permite interrumpir la síntesis del colágeno, ¿ya?
Y al interrumpirse la síntesis del colágeno, vamos a tener problemas con los estromas, con los colágenos, con los tejidos conectivos subepiteliales, con los órganos inmunes, etc. O sea, se genera gran cantidad de alteraciones en los tejidos conectivos que dependen de la estructuración adecuada del colágeno cuando existe una deficiencia del consumo de vitamina C, que se conoce con el nombre de escorbuto. En humanos, el escorbuto es una de las pocas deficiencias de vitaminas netas que se han podido describir con detalle, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que consumir mucha vitamina C. Se requiere más o menos, se dice, 1 gramo por lo menos a la semana. O sea, un kiwi, ¿ya? Bueno, otras patologías de tejidos conectivos, ¿cierto? La hiperlaxitud, la osteogénesis imperfecta. Recuerden que el hueso forma hidroxiapatita y la hidroxiapatita contiene principalmente colágeno tipo 1. ¿Ya? O sea, el hueso es colágeno 1 y un tejido conectivo especializado. Por lo tanto, si hay un problema en el colágeno del hueso, no se va a formar la hidroxiapatita adecuada, ¿ya? Por lo tanto, incluso puede que no se forme, ¿bien? Y va a generar, digamos, esta alteración en el desarrollo o formación de los huesos. Y los huesos van a quedar como cartílagos. Por lo tanto, son flexibles, por eso se llama osteogénesis imperfecta. Aquí están algunos ejemplos, ¿cierto? Fíjense, la hiperlaxitud. Hay muchas personas que pueden hacer eso y no necesariamente es una patología. Lo que pasa es que cuando traspasa ciertos límites, o de acuerdo a las funciones que desarrolla la persona, sí puede transformarse en una limitación. Y bueno, quienes la describen por primera vez le ponen sus nombres correspondientes. Ehlers-Danlos. Y aquí entonces, jóvenes, nosotros terminamos con la clase de tejido conectivo. Correcto. Entonces, yo ahora voy a detener